A continuación, Salud Dental. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Salud Dental. Bienvenidos. Hola amigos televidentes, bienvenidos una vez más a su programa de salud dental. Soy Daniela Castillo, soy odontóloga ortodoncista en Dental Implant Center y hoy junto con mi compañero Jorge Luis López, que es cirujano maxilofacial, vamos a hablar de un tema que ahora está un poco ya más de moda y los pacientes incluso han venido solicitando este servicio, que es la anestesia o sedación para realizarse cualquier tratamiento dental. Quizá muchos de ustedes en casa son aquellos pacientes que tienen miedo, fobias o simplemente el acudir al odontólogo genera un estrés en ustedes, incluso en niños pequeños. Y con el fin de brindar una comodidad o un bienestar a los pacientes, ahora nosotros y varias clínicas quizá están incorporando lo que es la sedación o la anestesia general, la cual va a ayudar a que el paciente realice su tratamiento odontológico esté en un estado de bienestar, de tranquilidad, y así sea un paciente colaborador y también busque o acuda sin miedo al odontólogo. Vamos a ver más adelante con Jorge Luis cómo son estos procedimientos, en qué tipo de procedimiento odontológico se va a utilizar una sedación, es recomendable, cuáles son los beneficios. Cualquier duda vamos ahorita a solucionarlo, así ustedes ya no van a tener excusa para no acudir, para no realizarse un tratamiento odontológico. Así que Jorge Luis, bienvenido al programa y expliquémosles un poco más de esas opciones para que el paciente pueda acudir sin temor a un tratamiento odontológico. Muchísimas gracias, doctora Daniela Castillo. Si bien la anestesiología a través de los años ha mejorado notablemente tanto en la calidad del servicio brindado, la calidad de los anestesiólogos e incluso las formas de brindar tratamientos odontológicos en base a la sedación que tú mencionaste, muchos pacientes por lo general, sobre todo cuando son procedimientos quirúrgicos, como pongamos un ejemplo, unas muelas del juicio, muchas veces dicen: doctor, ¿por qué no me duerme? ¿O por qué no puedo estar dormido? Es para eso este programa, para explicar que existe la anestesia general, que es el procedimiento por el cual, mediante un gas, en un hospital, en un quirófano, se suprimen las funciones vitales, a excepción del corazón, para quedar el paciente entubado con respiración artificial para poder recibir un tratamiento quirúrgico, mientras que la sedación es una forma de tipo ambulatorio que puede ser vía oral o intravenoso, es decir, una pastillita o por medio de un líquido a la vena, para producir un efecto depresivo, somnolencia y colaborativo que reduzca la ansiedad. Es decir, son ansiolíticos, principalmente los que se utiliza en la sedación. Entonces esa diferencia es notable, y vamos a ver que no solo es notable en este tipo de tratamiento, sino es notable en los costos, ya que el uno es hospitalaria, la sedación puede ser a nivel consultorio, dar los mismos beneficios que la otra. Y casos no excepcionales, pero sí casos que en verdad se requiere anestesia general y que haya que dormir al paciente, entubarlo en un quirófano con una máquina. Se puede hacer procedimientos más de tipo quirúrgico o en pacientes especiales no colaboradores o con ciertas patologías. Bueno, comencemos hablando un poco de la anestesia o la sedación dirigida a niños, porque yo tengo pequeños niños que a veces vienen, no se dejan atender, ya vienen nerviosos, a veces es su primera consulta, ya hay que realizarle un tratamiento ya invasivo, ya hacerle cavidades, quitar nervio. Entonces en estos pacientes que tienen varias cosas que realizarse, ya se le ofrece una opción de sedación consciente.
que puede ser a veces con gas o no sé qué otro tipo exista. Explícanos un poquito cuando va dirigido a los niños. Bueno, la sedación es por lo general se utilizan las benzodiazepinas, que son ansiolíticos que estimulan a las células cerebrales para poder causar una depresión no total de los signos normales del ser humano. En la sedación, lo importante es que se debe indicar al paciente o a los pacientes que para dar este tipo de sedación no deben haber consumido alimentos 6 horas antes. Eso es la primordial. Y lo segundo es que no presenten alergias a los ciertos tipos de ansiolíticos, que es muy raro. Y también en pacientes adultos mayores o pacientes con alguna enfermedad de tipo sistémico, la autorización por parte del especialista en este tipo de sedación, sea intravenosa o sea vía oral. Eso es lo que más se utiliza o lo que actualmente más utilizamos en pacientes ansiosos, en pacientes que no colaboran. En los niños hay que valorar bien los casos de que debe ser dormido o no el niño, ya que a veces la sedación tampoco funcionará mucho. En los niños, en ciertos niños, no serán muy colaboradores. Hay pacientes con síndrome de Down, por ejemplo, o niños con parálisis cerebral, en los cuales necesariamente hay que entubarlos, deprimirlos el sistema respiratorio, entubarlos a una máquina y poder hacer el procedimiento de tipo odontológico, quirúrgico, lo que se vaya a hacer. ¿Y en qué tipos de tratamientos odontológicos tú recomendarías o tú sugieres a nuestros televidentes que pregunten por esta opción de sedación o de anestesia general? Tiene que ser primero la valoración del especialista. Los tratamientos que más comúnmente se pueden utilizar con la anestesia general son procedimientos un poquito más largos, más del área quirúrgica oral maxilofacial, en los que haya que hacer más invasivo y demoren un poco más. Pero de ahí los demás procedimientos de tipo de cirugía oral, por ejemplo, o de endodoncia, que haya que sacar un nervio, que haya que hacer implantes, extraer muelas del juicio, se puede hacer una sedación de la mejor manera posible, y los riesgos, o como en todo lado, hay riesgos, pero son muy mínimos. Obviamente que los de anestesia general son un poquito más, pero ahora con la tecnología, un buen hospital, un excelente anestesiólogo, los cuidados y los riesgos son, la verdad, relativos, no es mayormente cuando está bien valorado y bien preparado. Vamos a ver en la primera imagen lo que es la sedación, la cual se realiza en un consultorio odontológico. Vemos que está el asistente, el odontólogo, un paciente infantil, es un niñito que nervioso, ansioso, y le vemos que está tranquilo, se le hace cualquier tipo de intervención. En este caso por lo general son extracciones, endodoncias en niños, y así el paciente no se lleva esa mala experiencia en lo que es la odontología. Vamos a ver otra imagen. Sí, aquí vemos como en un quirófano con anestesia general lo que se hace es poner las sustancias como son el propofol, medicamentos que van a inducir la anestesia, y luego el paciente será entubado y colocado el tubo puede ser a través de la orofaringe o de la nasofaringe. La mayoría de procedimientos que hacemos, el tubo se coloca en la orofaringe, es decir, por boca, hasta la tráquea, luego a la laringe, para que el aire llegue a los pulmones. La anestesia general, ¿por qué se utiliza esto? Porque la anestesia general deprime el sistema respiratorio, lo que no totalmente, lo que la sedación no lo hace, no deprime los centros respiratorios en el cerebro. Entonces no es necesario hacer una intubación. El oxígeno que sí se necesita, es obvio, como en cualquier consultorio de especialidad, se necesita oxígeno, se necesita un pulso oxímetro para brindar atención
de sedación. El pulso oxímetro es donde mide el ritmo cardíaco, donde mide el oxígeno, la saturación de oxígeno que está recibiendo el paciente, y esta maquinita todos deberíamos tener para cualquier caso y mucho más para una simple sedación, por así llamarlo. Y dentro de lo que es tu experiencia, ¿qué ha sido lo que más pregunta la gente? Porque a veces, por ejemplo, un paciente mío llegó, un niño, adolescente ya de 17, 16 más o menos, llegó para extracción de muelas del juicio, y este chico ya preguntó a los amigos y que es traumático y que no quiere y que quiere que le duerman. Entonces, para mí existió una confusión entre lo que es dormirse y una sedación consciente, y el paciente y los papás querían anestesia general, y a pesar de que se le explicaba de que no, que la sedación, el niño iba a estar consciente, pero tranquilo, querían esa anestesia general. Entonces, no sé si es que es una falta de información, esto, ¿no? ¿Puedes explicarnos un poco más? Sí, o sea, a veces en la salud el cliente no siempre tiene la razón, pero se le puede ofrecer los dos tipos de servicios, ya que el uno es a nivel quirófano, explicándole que anestesia general quiere decir deprimir todos sus signos, que hay que entubar, que eso es una profunda anestesia y que se puede hacer el tratamiento, y que los costos obviamente de hospital, los costos de quirófano, los costos de las sustancias o las drogas que se utilizan para esto, los costos del anestesiólogo. Una vez explicado esto, se le explica la otra alternativa, que puede ser localmente, como es una sedación, ya sea intravenosa, o también ofrecer una tableta en la cual produce letargo, cansancio, sueño y colaboración por parte del paciente. Bajo estas dos explicaciones y bajo explicar los costos, por lo general el paciente termina aceptando la sedación como principal tratamiento de cirugía o de tratamiento odontológico. Como nos decías antes, existen casos en los que amerita una anestesia general, como lo es el síndrome de Down. ¿Qué otro tipo de problemas o de situaciones pueden impulsar a que únicamente la anestesia general sea la opción? Sí, ya una vez explicado, el paciente puede tomar la decisión en base a costos, en base a valoraciones. El explicar también la sedación al paciente también ayuda muchísimo para que él mismo desista de este procedimiento. Yo personalmente creo que, por ejemplo, los niños con parálisis cerebral, los pacientes Down, los pacientes con alguna patología que no, incluso hay pacientes Down que son atendidos en consultorio sin anestesia general, que pueden ser atendidos sin sedación, con colaboración, casos leves, y colaboran muy bien. He visto, gracias al buen manejo de odontopediatras, odontopediatras que hacen un trabajo extraordinario con los niños y no requerirá sedación. Pero y en casos un poquito más grandes, niños por ejemplo que definitivamente tienen la boca llena de raíces, focos sépticos, mucho dolor, y no van a colaborar, niños pequeños, 3, 4 años, descuidados de sus padres, y necesariamente requieren no una sedación, sino una anestesia general, un tratamiento completo en quirófano. Y obviamente los pacientes que presenten que haya que hacer algún tratamiento más agresivo en cirugía maxilofacial, necesariamente en la vida del cirujano maxilo se resume en mitad de su vida a quirófano y mitad en consulta local. Entonces nosotros estamos habituados al trabajo de anestesia general, que a veces que si bien los costos aumentan, también te produce grandes beneficios en tratamientos mucho más rápidos, en auxilio en ciertas cosas de trauma facial. Entonces yo creo que la valoración es importante en uno u otro paciente, explicando lo que es la sedación y lo que es la anestesia general. Vamos a ver una imagen de lo que es un paciente con parálisis. Esa es una parálisis infantil. Son pacientes que no van a colaborar en el tratamiento por sus problemas que tienen. Entonces, en este tipo de pacientes ya una anestesia general es lo recomendable para que el paciente no sufra, no perdamos el tiempo
y podamos realizar todos los tratamientos que requiere este paciente. Vamos, Jorge Luis, hablemosles un poquito del procedimiento en sí, paso a paso. O sea, el paciente ya se decidió por una sedación, el paciente va a llegar al consultorio, el anestesiólogo va a estar ahí, qué es lo que va a realizarle, qué es lo que van a sentir, cuánto tiempo dura esta sedación, se despierta o recupera su conciencia, al cuánto tiempo, cómo es esa experiencia. Bueno, por lo general, si el paciente, una vez explicado los diferentes tipos de procedimientos que puede hacerse o no aceptar simplemente y hacer como la gran mayoría sin ningún tipo de anestesia más que la local, primero, una vez explicado, si el paciente acepta sedación vía oral, lo que tiene que hacer es venir 6 horas antes sin comer absolutamente nada, ni siquiera agua, para que el efecto del anestésico, del sedante que se le va a dar ese momento al paciente, tenga mejores resultados, mejores efectos. Una vez el paciente colaborará, sentirá un letargo, sentirá un cansancio, puede quedarse hasta dormir y colaborar absolutamente en todo. Se le monitorea los signos, como hablábamos, con un pulso oxímetro, presión arterial, pulso, temperatura, ritmo cardíaco. Y el paciente se va a su casa, obviamente acompañado, y posiblemente tenga un largo sueño de por lo menos 7, 8 hasta 10 horas después de esto, sin ningún problema. Y como no ha comido, no tiene problemas de incontinencia urinaria o fecal que causen algún problema. Si el paciente accede a la intravenosa o la sedación intravenosa, obviamente que el anestesiólogo hará una evaluación previa, explicará los signos y llevará todo su equipo, monitorización, habrá que tener oxígeno, porque con el oxígeno sí se deprimirán. Esto más o menos durará unos 20 minutos, 30 minutos, entonces son para procedimientos también un poco rápidos, que se pueden hacer en consultorio. Se le explica que no tendrá que comer por lo menos 6 a 8 horas antes, y el paciente se va a su casa normal con el proceso después de sedación intravenosa, ¿no? Que le ponen en un brazo en la vía periférica. Y la anestesia general, que es la que ya el paciente se le manda al quirófano, a una valoración preanestésica unos días antes, valoración por parte de especialistas en diferentes áreas dependiendo del problema sistémico que tenga, y explicándole que el paciente será entubado, que no se acordará absolutamente nada, y que cuando se despierte después de la cirugía se le sacará un tubo que va por la nariz o por la boca, dependiendo este tipo de cirugía. Entonces, más o menos hemos hablado y explicado los 3 tipos de depresión que se produce, tanto cerebral, para poder dar o brindar una atención mucho mejor, evitar el nerviosismo y que el paciente colabore más, y el tratamiento odontológico, cualquiera que se vaya a realizar, sea un éxito para el paciente y para el profesional. ¿Qué requiere un paciente para solicitar este servicio? Quizá hay alguna contraindicación, alguna enfermedad, alergia, algún problemas cardíacos. ¿Qué paciente no puede someterse a esta anestesia o esta sedación? Por lo general, lo que se hace es, en lo que respecta a sedación, saber si tiene alergias a este tipo de medicamento. Como te explicaba hace un rato, es súper raro que haya alergia a este tipo de medicamentos o hipersensibilidades a estos medicamentos o a estas benzodiazepinas que se utilizan en sedación. Sí existe, pero se hace una valoración, por eso la historia clínica correcta, y también exámenes de laboratorio que se piden básicos, sobre todo para anestesia general, como son la biometría hemática, tiempos de coagulación, química sanguínea, glucosa, urea, creatinina, lo básico para entrar a quirófano. Para sedación es un poquito menos, sobre todo en pacientes jóvenes y, como te explicaba, en pacientes con algún tipo de enfermedad sistémica, digamos un hipertenso, un diabético, se interconsulta con endocrinólogos, se interconsulta con cardiólogo, médico internista, incluso para la autorización también de procedimientos bajo anestesia
general o ciertos casos, no muchos, pero ciertos casos de sedación. Perfecto. Bueno, con esto llegamos al final del programa. Recuerden que ahora para cualquier tratamiento odontológico ya no hay excusa para evitar, para faltar a las citas, porque tenemos esta opción de anestesia, de sedación, para no sentir nada, para estar en un bienestar, en una tranquilidad, evitar este nerviosismo, esta fobia, este estrés que genera la visita del odontólogo. Recuerden que los costos varían muchísimo, son casi el 10 veces más solicitar un quirófano. Entonces la sedación es una opción, creo que es la mejor, y no solo para adultos, sino también para niños pequeños, como lo escuchamos hoy, 2, 3 años ya pueden requerir este servicio, y así la experiencia en el odontólogo va a ser cada vez más positiva. Les recuerdo que los números para consultas, para diagnósticos aparecen en pantalla, y estamos en el Hospital Metropolitano en Quito, y ahora en Cumbaya nos encontramos frente al Club del Nacional, cerca de Tumbaco y entre Cumbaya. Hasta un próximo programa. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Salud Dental. Hasta la próxima.